Esperen que ya que está, pongo a grabar. No sé si alguno más caerá, pero bueno, vamos grabando. Total, después de última se van prendiendo. Che, hoy les quería mostrar, miren, les voy a mostrar primero, antes que nada, el tema de... A ver, el tema es que tengo un despiole entre los dos cursos con el Drive, ¿sí? Entonces, hay cosas que yo quisiera ya meterlo en circuito de mediciones, que es lo que estoy viendo con ustedes, pero en el otro curso ya terminé y no llegué a verlo porque es mucho más rápido. Entonces tengo que ver más cosas. Así que lo que voy a hacer, se los voy a dejar así como está, pero esperen que le voy a compartir la pantalla si lo pueden ver. ¿Sí? Aguántenme un cachito, esperen que ahí. Comparto. Acá, compartir pantalla. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que nosotros, ahí están viendo, ¿no? El Drive. Sí. Genial. Esta parte de cortocircuito yo la dejé afuera. En realidad debería también ir en circuito de instrumentos. Pero bueno, lo voy a dejar, por el momento lo voy a dejar ahí, para no hacer mucho despiole. Y lo que quiero ver con ustedes es esto: condensador y bobina, transformadores, sistemas trifásicos, ¿sí? Que estos tres temas son de circuito de instrumentos. Son de acá. Pero los voy a dejar acá afuera, ¿sí? Porque en el otro curso, como les digo, como hay que hacerlo más rápido, ya este módulo se finalizó, ¿sí? Y nada, estamos en montaje de instalaciones eléctricas. Así que con ello después los voy a ver por arriba. Si los meto ahora en circuito de instrumento, les hago un despiole total. Así que por eso se los dejo afuera ahora. Así que sería el 7. ¿Cómo? Así que es el 7. El 7, el 8 y el 9, vamos a ver después sistemas trifásicos. Ahí está. ¿Sí? Que tiene que ver todo con circuitos, justamente. ¿Está bien? Ya después, para montaje de instalaciones eléctricas, puesta a tierra, protecciones. Bueno, relés también los quiero ver acá, con ustedes. ¿Sí? Así que, bueno, nada, después lo iremos viendo. Factores de potencia, esto lo vamos a ver más adelante. No sé si lo llegaremos a ver con ustedes también. Pero bueno, aprovechemos con todo ahora que tenemos para darle teoría. ¿Qué tenías, profe, una carpeta que me decía como bienvenido al receso? Ah, porque esto es del año pasado. Tendría que fijarme a ver qué hay y quizá lo debería borrar. Y después viene aquí ese repaso también. Y las voy rearmando, ¿viste? Lo bueno es que si chusmean todo, pueden encontrar de toda información, de todo tipo. Pero bueno. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Condensador y bobina, que es un tema que es bastante común que se encuentren en la vida cotidiana de un electricista. ¿Alguno sabe lo que es un condensador y una bobina? ¿Los conocen? Sí, bueno, yo algunos conozco. ¿Cuál conoce, Pino? Igual los motores. El que va en los motores, ¿sí? ¿Eso Sí. qué sería? El capacitor. Capacitor, sí. Estos serían los capacitores, ¿sí? Hay distintos tipos de capacitores. Ahora lo vamos a ver un poco cuáles son. Y después están las bobinas, ¿sí? Este tipo de cosas que se lo van a cruzar acá arriba son condensadores o capacitores. ¿Bien? Y acá abajo tienen lo que se llaman bobinas. ¿Vieron que el otro día veíamos el contactor? Estuvimos viendo lo que era. Y yo les dije en un momento, ¿esto lleva una bobina? Claro. Bueno, esto es una bobina. Esto, por ejemplo, que está acá, alargado, ¿sí? O esto que está acá. Bien, es un enrollamiento de un cable, de un filamento de cobre, que está todo barnizado. ¿Tá? Entonces lo que hace es justamente que esté aislado. Entonces uno lo enrolla, y cuando pasa una corriente, eso genera un campo magnético. ¿Bien? O sea que con electricidad genera un campo magnético. Por eso se llama a veces electroimán, porque funciona como un imán cuando le pasa corriente. Y ese efecto es el que hace en el contactor que pegue los contactos. ¿Bien? Ajá. Bueno, vamos a ir viendo un poquitito. Está muy linda esta diapositiva, me gustan bastante. La verdad que lo armé con ganas el año pasado esto. Fíjense, dice, es un dispositivo, el capacitor, ¿sí? Arranquemos a verlo. El capacitor, yo no les comenté, pero por ejemplo, como decía Pino, como electricista se lo van a encontrar generalmente en los motores. Es uno de los principales. ¿Por qué? Porque se usa para el arranque, ¿sí? Vamos a ver, quizás vemos un poco más adelante, que los motores monofásicos, en 220 voltios, que es lo que nosotros trabajamos, en la red, necesitan sí o sí un capacitor porque si no, no pueden arrancar, porque no generan el campo rotatorio necesario, ¿sí? Ese problema lo tienen los monofásicos porque tienen una fase. Entonces, con una fase se le hace imposible generar ese campo rotatorio. Los trifásicos, los motores trifásicos, no llevan capacitores, ¿sí? Porque por sí, como están desfasadas las fases,
justamente, están corridas entre sí las fases, generan por sí solo el campo rotatorio. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Ajá. Ajá, Daniel. Está bien, está bien. ¿Bien? Está bien. Genial. ¿Los han visto los capacitores en los motores? A ver, motores puede ser una bomba, puede ser un aire acondicionado. Yo cambié uno de aire acondicionado hace poquito, y encima era como combinado el capacitor, porque era para arranque del ventilador y para el refrigerador, ¿viste? Sí, Tuve que conseguir uno combinado. Para mí bien. era A ver, simple, lo un mismo. estilo. Ah, pucha. Estos. Un estilo. No, pero este no es el que. No, Es no, uno no. blanco, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, para que en la camioneta tengo uno. Ahora después cuando hago el corte me fijo. Tipo este, Pino, mirá. Tipo este que es celeste. ¿Dónde está? Acá arriba, mirá. ¿Me ves el cursor? Ah, sí, 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 sí. Sí, ¿Sí? sí. Este Sí, sí. celeste, a ver si lo puedo poner en. Algo que No sé cómo hacer para ponerlo completo. Bueno, no importa. Hay distintos tipos de capacitores, ¿sí? El que se van a encontrar principalmente es este tipo de capacitor. ¿Por qué? Porque es un capacitor que funciona para justamente la corriente alterna que nosotros necesitamos y viene combinado, se dice combinado. En realidad, dentro de esto vienen dos capacitores, ¿sí? Porque el capacitor en los motores necesita en dos etapas, porque el motor tampoco tiene una sola bobina, sino que tiene dos bobinas, ¿sí? Pero vamos a ir por partes porque si no les voy a mezclar todos los temas. Vamos a ver lo primero que es un capacitor, ¿sí? Bueno, acá rápidamente se resume que es un dispositivo que tiene como función almacenar cargas eléctricas en su interior para su posterior utilización. Un condensador, dice, consta de dos placas metálicas, generalmente es conductora, separada a una distancia de la una a la otra por un dieléctrico. Paremos un poco acá. A ver, dice que almacena cargas eléctricas. ¿Qué cosa conocen que almacena cargas eléctricas aparte de un capacitor? una batería. Una batería, ¿sí? Una batería. Ahora, ¿es el mismo principio? No, no es el mismo principio. La almacena de otra manera el capacitor. Y tiene una particularidad, que puede largar las cargas de una manera muy rápida. ¿Sí? Entonces las puede almacenar muy rápido y las puede largar también muy rápidamente. Esa es una diferencia principal que tiene con las baterías. ¿Por qué se los comento? Porque hoy en día se están utilizando supercapacitores como baterías. ¿Sí? O sea, capacitores muy grandes con mucha capacidad de carga, que esa es una desventaja que tienen los capacitores con respecto a la batería. No, por lo general no tienen tanta capacidad de almacenar energía como lo tiene una batería, ¿sí? Pero sí muy velozmente. Entonces, por ejemplo, en ciertas instalaciones fotovoltaicas, se utilizan este tipo de capacitores muy grandes. ¿Y eso qué permite? Permite que rápidamente, por ejemplo, no sé, si prendió un motor grande, bueno, les da muy rápidamente esa carga sin un desgaste como lo tiene la batería. ¿Sí? Son mucho más duraderos que una batería también. ¿Bien? Bueno, genial. ¿Cómo funciona esto? Acá les dice, tienen dos placas metálicas, una puesta así, una con otra, ¿sí? Y en el medio tiene un dieléctrico, ¿bien? Acá lo tienen, ¿ves? La placa A y la placa B. Y en el medio un dieléctrico. Franco, sí, perdón, pregunte. No, igual puse por ejemplo. Y en el tema de un generador, ¿qué sería el tema del capacitor? ¿Cómo sería? En un generador, No, sí, o no lleva, digamos. depende qué generador. Los generadores trifásicos no llevan. Ah, ¿Sí? sí. En realidad todos los generadores son trifásicos. Lo que pasa es que después uno los hacen monofásicos, ¿sí? En algún punto. Pero el generador lo vamos a ver un poquito más adelante. En realidad no me voy a meter mucho en generadores. Para que ustedes tengan una idea, un generador es un motor, pero al revés. A ver, si un motor, uno tendría que pensar cuál es la función de un motor. ¿Qué hace un motor? Toma energía eléctrica y la convierte en energía mecánica, rotatoria, ¿no? O sea, con la energía eléctrica hace girar el eje. Bien, ¿qué hace un generador? Al revés. Con energía mecánica, con algo que lo hace girar, genera la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, hay motores trifásicos que se llaman sincrónicos, motores sincrónicos, que automáticamente, si uno lo puede usar como motor o como generador sin hacerle ningún cambio. ¿Sí? Si uno le genera una corriente en sus bobinas, genera un movimiento, trabaja como motor, y se hace el proceso contrario en el cual mueve el rotor,
puede generar electricidad. ¿Bien? Pero no todos los motores se pueden convertir a generadores. Eso es el primer principio, ¿sí? Bien. Bien. Un caso muy particular que ustedes deben conocer como generador es el alternador del auto. ¿Sí? Un alternador, ¿saben por qué se llama alternador? Porque generan corriente alterna. ¿Sí? Pero lo convierte a continua, porque justamente lo necesita la batería, es la corriente continua. Bien. Entonces ahí sí, trabaja como, es como un motor y generador a la vez. Eso puede trabajar de las dos maneras. Bueno, bien. Continúo. Continúo, así no nos perdemos. Miren, fíjense, Dale. acá, ¿cómo funciona un capacitor? ¿Sí? Una placa, dijimos arriba, un dieléctrico y otra capa abajo. ¿Qué significa un dieléctrico? Un dieléctrico es una sustancia, ¿sí? O un material en el cual no pasa la corriente eléctrica. A ver, es un aislante, pero un aislante bastante particular. Ante los campos magnéticos, no permite que que pase electricidad. ¿Bien? Por ejemplo, el aire es un dieléctrico. ¿Sí? Cuando hay un rayo, lo que pasó es que se rompió el dieléctrico del aire. Pero para que se rompa el dieléctrico del aire, la nube se tuvo que cargar y generar una diferencia de potencial con la Tierra. Bueno, cuando esa diferencia potencial es tan alta, ahí rompe el dieléctrico y por eso pasa la corriente. ¿Está bien? Pero el aire, si no permanentemente, está haciendo de dieléctrico entre las nubes, que tienen las cargas eléctricas, y la Tierra. ¿Se entiende? O sea, la Tierra sería como un gran capacitor. Que hace ¿Sí? una sobrecarga, decís vos. Las nubes se van cargando, ¿sí? A ver, las nubes es agua, las moléculas de agua van rozando y se cargan eléctricamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se descargan esas cargas a tierra, que es justamente por donde terminan descargando después? Porque necesitan llegar a cierto potencial para tener una diferencia de potencial considerable para romper el dieléctrico del aire. ¿Sí? ¿Qué significa romper el dieléctrico del aire? Que justamente le rompió la aislación al aire. Tiene tanta diferencia de potencial que las cargas logran pasar por ese dieléctrico. ¿Sí? Bueno, eso es lo que no tiene que pasar nunca en un capacitor, porque cuando se les rompe el dieléctrico, que puede ser aire, puede ser papel, hay un montón de elementos que hacen de dieléctrico, el capacitor se les murió. No sirve más como capacitor. ¿Por qué? Porque justamente yo para cargarlo al capacitor necesito tener un potencial en esta carga y otro potencial, en esta lámina y otro potencial en esta. Esa es la manera, es como que los voy metiendo los electrones a presión en una placa. ¿Sí? Esos electrones que yo meto a presión me generan un campo eléctrico, ¿bien? Que atraen a los electrones, que atraen a las otras cargas. Recuerden que los electrones son negativos. Entonces, el negativo atrae al positivo, que son los protones. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Electrones en esta placa, protones en la otra placa. Una tensión eléctrica importante. ¿Bien? ¿A qué tensión van a llegar los capacitores? Bueno, a la misma tensión que tenga la fuente. En este caso, si una batería de 12 voltios, llegarán a 12 voltios de diferencia potencial. ¿Está? Esa es la forma que tiene de almacenar la energía el capacitor. ¿Se entendió? ¿O vamos de vuelta? Sí. ¿Sí? Más o menos. Vamos de vuelta. Conecta un capacitor, ¿sí? Una placa se conecta a un borne de la batería, supónganse, y la otra, o a un generador cualquiera, y el otro borne se conecta a la otra parte, ¿sí? Al otro polo. ¿Qué ocurre? Empiezan a pasar cargas. Claro, esta placa se empieza a cargar. ¿Por qué? Porque, El negativo con el negativo, ¿no? El positivo con el positivo. claro, en realidad el negativo, que van a quedar estas cargas negativas, acá, y acá en el positivo van a quedar cargas positivas. Esta es una gran diferencia. Recuerden que acá nosotros llamamos negativo y positivo por la diferencia de potencial que tienen, no porque tengan cargas negativas acá, o positivas acá, ¿sí? Pero bueno, a ver, rápidamente, para no marearlos mucho. Cuando esta placa se va cargando, ¿sí? ¿Por qué se va cargando? Porque piensen esto, los electrones vienen por el cable, se encuentran con la placa, genial, pero esta placa no es conductora. Acá esto es un dieléctrico, justamente. Entonces lo que van haciendo los electrones es como que se van acumulando en la placa, ¿sí? A medida que se acumulan, generan más electrones que atraen a la otra placa las cargas positivas y repelen las negativas, ¿sí? Entonces ahí es donde fluye la corriente. Fíjense que llegan cargas acá,
genera ese campo eléctrico, repelen a las negativas y vuelven por acá, se van a la batería. Ese proceso lo hacen ¿hasta cuándo? Hasta que estas placas se cargan. ¿Y se cargan con qué? Con la tensión que tengan la fuente. Cuando lleguen a la misma presión, digámoslo así, rápidamente, entonces se cargó todo el capacitor. Uno lo puede desconectar al capacitor y le quedó cargado. ¿Sí? Y es el típico caso que después cuando van y lo tocan, les pega una patada, porque descargó lo que había cargado. Claro, ahí está. ¿Bien? Ese es el funcionamiento del capacitor. Este dieléctrico es fundamental, ¿sí? Fíjense que depende de la distancia que tengan, el espesor y demás. Pero este dieléctrico es el que le da las características generalmente a los capacitores, principalmente. Y cuando se les rompe el dieléctrico, ya perdió toda capacidad de almacenar. ¿Por qué? Porque las cargas que llegaron acá, ya ahora no se van quedando en la placa, se pasan directamente. Entonces no almacena nada, pasó a ser un conductor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una de las formas de darse cuenta si un capacitor está roto? Cuando ustedes le miden continuidad entre sus puntos, si le da que es continuo, que tiene continuidad, está roto. Les tiene que dar que no tiene continuidad. ¿Sí? Ajá. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, esto es al revés del cable. ¿Sí? Recuerden que el cable ustedes medían continuidad para que justamente saber si el cable estaba bien. Si le daba continuidad, joya. Bueno, acá es al revés. Si le da continuidad, se rompió el capacitor. ¿Y si puenteás? ¿Qué ¿Para que querés arranque el puntuar ahí? motor? Para que arranque el motor. Ah, usarlo sin capacitor. Claro, a ver si el capacitor. No, para darte cuenta a ver si está quemado el capacitor. Claro, Decís vos. sí. Lo que pasa es que no podés, o sea, sin el capacitor no te arranca el motor. La No forma arranca. más sencilla de darte cuenta si se rompió el capacitor en un motor es porque el motor escucha que hace bu, bu, como que quiere Sí, sí, arrancar, sí. pero no arranca. ¿Sí? Claro. A ver, te puede pasar de que se trabó el eje, de que no sé, de Claro, otro lo que problema. pasaba, lo que a mí me pasaba en el aire era que seguía tirando aire frío, pero no ventilaba. El de Ventilaba, adentro, el motorcito de adentro, claro, decís. claro, no Ah, tiraba el ventilador. Entonces se congelaba todo, porque seguía claro. tirando frío, entonces no arrancaba el ventilador. ¿Y tuviste que cambiar el Entonces sí, capacitor? sí, cambié el capacitor y el pelo. Al pelo, Y claro, porque arrancó. tenía el otro capacitor incorporado. El del. Claro. Cuando yo lo cambié, encima cuando yo lo cambié, fui a comprar el nuevo, tenía 2 patas nomás nuevos, y este tenía 4. Claro, Así que tuve que unir los cables y hacerlo, porque me dijo, no, ahora vienen así, antes eran diferentes. claro, Era medio bastante viejo. claro, Así que claro. tuve que unir todos los cables para hacerlo, porque claro, vienen por cada línea, una para el ventilador creo, y otra para el motor, ¿no? Para que Justamente circule para el el. gas. Claro. Sí, Claro. sí, 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 sí. Bueno, hay que ver cada aire cómo viene, pero siguen viniendo los de 3 o 4 patas. Hay que ver si para los modelos de aire qué es lo que hay. Sí, yo fui ahí a la calle Mitre, que vende todo repuesto de aire. Y te dieron eso. Y funcionó. Sí, 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 Sí. sí. Mientras funcione no hay problema. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir por acá. Esto después léanselo si quieren. Acá se define la capacidad del capacitor. ¿Recuerdan? Yo en algún momento les había comentado de que había un sufijo en las unidades que era el micro, que venía la unidad, venía el mili y venía el micro. Y yo les dije, el micro se usa para los capacitores que miden en microfaradios. Bueno, esa es la unidad en la cual van a pedir generalmente un capacitor. Claro, encima Microfarad, dice en el capacitor. claro, que Sí. tiene una mu, ¿se acuerdan? La mu era una letra rara. Era una cosa así, a ver si me sale acá en la pizarra, ya que está a prueba. Esa, Ah, sí es. ¿la ven ahí? Sí, sí, sí. Sí. Ahí creo que me salió un poquito mejor. Bueno, es como una U donde se alarga, ahí, la última. Bueno, eso justamente esa significa micro. ¿Está? Es microfaradio, ¿sí? Mu y F. Bueno, acá les define lo que es la capacidad, ¿bien? De un condensador. Son las cargas eléctricas dividido la diferencia de potencial. No importa, no nos metamos en eso. Fíjense acá, aparecen los materiales aislantes que son dieléctricos, ¿sí? Y fíjense esta constante, la constante KE, ¿bien? Que es la constante de dielectricidad justamente. Fíjense el aceite, 4,5, el agua, 7,8 y el aire, miren cómo está, 1,000054, ¿sí? Y el vacío es 1. A ver, la referencia que se toma acá es el vacío. Este sería el dieléctrico perfecto. Poder hacerle vacío tiene una dielectricidad impecable, ¿sí?
Pero como no podemos hacerle vacío, o es muy complicado hacérselo, fíjense el del aire. Es casi igual al del vacío. ¿Ven que el número es muy parecido? El resto de los materiales, Sí. ya no, miren, porcelana, que se hacen de porcelana. Bueno, madera, generalmente no se hace. De baquelita, puede haber, ¿sí? Porcelana. Bueno, polietileno, acá polietileno 2,3. ¿Bien? Pero fíjense que el aire es mejor todavía, se parece mucho al del vacío. Así que bueno, eso a tenerlo en cuenta, ¿sí? Los diferentes materiales dieléctricos. Bueno, y después, eso, se explica cómo se va cargando el capacitor. Miren, acá se los dan bastante sencillo, me parece, al proceso, durante el proceso de carga, ¿sí? Uno, se crea una corriente en el circuito, ¿bien? Ustedes tienen la fuente, conectan un polo y conectan el otro, como les dije. Empieza a haber una diferencia potencial, acá van cargas, estas cargas, acá miren, el punto número 2, electrones de una placa pasan a la otra. En realidad no es que pasan a la otra. Lo que hacen es que los electrones van llegando a esta placa, o sea, ¿por qué no pasan? Porque tiene el dieléctrico, que no les permite pasar. Pero ¿qué ocurre? En esta placa, como se van cargando de cargas negativas, repelen a las negativas de la otra placa, que es metálica también, dejan las positivas acá, entonces esas cargas negativas, que son electrones, vuelven acá. Entonces ahí se genera la corriente. ¿Sí? Va una cantidad de electrones para allá y vuelven una cantidad de electrones para acá. ¿Está bien? Es como que le van pasando los electrones de esta placa, se los va pasando a esta otra. Entonces ahí genera una diferencia de potencial. Esta placa tiene más cargas que la otra. Ajá. Bien, aparece el campo eléctrico en el condensador, se establece una tensión entre las placas, justamente. Bueno, y después vienen formas de conectarlos a los capacitores. Bien, tenemos paralelo, como lo ven acá, lo tienen en serie y lo tienen en mixto. ¿Sí? En los motores, un capacitor va conectado en serie con la bobina, que ahora vamos a ver lo que es una bobina, y en otra parte va conectado en paralelo. ¿Sí? Fíjense qué particularidad lo del capacitor. ¿Ustedes recuerdan las fórmulas de la resistencia? ¿Sí? ¿Cómo resolvíamos en serie, por ejemplo, una resistencia? Sí, sumar el total de la R, ¿no? Genial. Fíjate cómo se resuelve acá, Franco. Sí. ¿A qué te suena esto? Sí, como fracción, es como elevarle un... Esta fórmula, en realidad, si uno cambiaría por R's, acá pondría 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, es la fórmula de paralelo para averiguar R total. ¿Sí? Ajá. Bueno, acá las capacidades es la misma fórmula, nada más que con capacidades, obviamente, y se utiliza para la asociación en serie. Es al revés. Fíjense que en paralelo, la C total es la sumatoria de todas las C. ¿Sí? Tengan en cuenta que pasa lo contrario que una resistencia. ¿Se entiende, sí? Bien. ¿Está? Bueno, nada, a ver, para resumir. Recuerdan que las resistencias en paralelo, ¿no? ¿Cómo tenía que ser la R total? ¿Menor que quién? Con respecto a las otras R's, digo, ¿no? Menor que la R menor. Menor que la menor de las R, genial. Bueno, eso acá ocurre en serie, con los capacitores. La capacidad total va a ser menor que la menor cuando está en serie. ¿Sí? Por esta fórmula. ¿Y qué va a pasar con la capacidad total en paralelo? Bueno, como va a ser la sumatoria de las tres, va a ser mayor que la mayor. O sea, cuando uno coloca en paralelo los capacitores, aumenta la capacidad. ¿Sí? Ajá. Bien, a tener en cuenta. En el otro se aumenta la tensión, ¿sí? Para que después lo veamos. Acá lo tienen, miren. B total es la sumatoria de todas las B, en serie. ¿Bien? Y acá son iguales, en paralelo. Esto sí se mantiene. En paralelo las tensiones quedan iguales, y acá es la sumatoria. O sea, si ustedes van conectando en serie, los cosos van sumando las B. ¿Está? Ponele, profe, una duda, ¿eh? Dale. A ver, subí un cachito en el tema de serie en ese. En Sí, el ejemplo 2, asociación en serie. Si sí. vos ponele con la fórmula que dice para sacar la capacidad, vos ponele que le ponés número, ¿no?
Ponele que el C1 un 2, el C2 un 7 y el C3 un 5, ponele. Sí, Entonces vos sería, ¿qué tendría que sacar? Sería 1 sobre 5 más 1 sobre 7 más 1 sobre 2, un ejemplo así. claro, mirá, esta Vos tendrías que fórmula... buscar la misma base para después sumarlo. Mirá, vamos a hacerlo más fácil, porque esta en realidad le falta despejarse total, ¿sí? Pero es la misma fórmula que la de R total, nada más que hay C. Fíjate, si yo esta C total la quiero despejar, la paso para acá y me queda 1 En dividido uno solo. 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, ¿sí? Sí. Y me queda C total. Por eso le digo que es lo mismo que en paralelo de las resistencias. La misma fórmula. Nada más que en vez de resistencia acá le pones capacidad. ¿Sí? La misma fórmula la podés usar, ¿se acuerdan que la otra forma cuando tenían dos capacitores hacían R1 por R2 dividido R1 más R2? Bueno, acá en serie podrían hacer C1 por C2 dividido C1 más C2. Ah, está bien. ¿Sí? Claro. Es lo mismo que en serie. Lo mismo, claro, es exactamente al Claro. revés. ¿Sí? Pero la misma fórmula. Y en paralelo serían las fórmulas de serie para la resistencia. Ahora, Bien. ¿en qué momento puedes conectar en serio en paralelo una... Depende cómo necesites, qué necesites que haga el capacitor. Ah, ahora sí. Depende de lo que vos necesites hacer. Por ejemplo, cuando vos necesitas cargarlo y que descargue, ¿sí? Lo que generalmente haces es conectarlo en una serie. ¿Sí? Ahora después vamos a ver en un motor las dos partes cómo se conectan. ¿Sí? Y le explico un poco por qué tiene dos bobinas también el motor. Pero no nos vayamos tan lejos, todavía les tengo que explicar bobinas. Bueno, dos clasificaciones muy grandes son, que pueden ser fijos o variables, los capacitores. Fijos significa que tienen una capacidad determinada, no sé, 100 microfaradios, no le pueden cambiar la capacidad. Y los otros son variables, que son este tipo de capacitores, miren acá abajo. Claro, ¿qué le cambiamos con esto? Y le estamos cambiando o la placa, ¿sí? O le estamos cambiando la distancia al dieléctrico. Entonces, con cambiar la distancia del eléctrico, uno le cambia la capacidad del capacitor. ¿Sí? Bien. Entonces, nada, estos variables se utilizan, por ejemplo, no sé, en radios, ¿sí? O cuestiones bastante electrónicas que se solían ver antes, y todavía se siguen viendo en algunos casos. Pero generalmente ustedes van a utilizar esto, ¿sí? No se mareen mucho. Generalmente van por esto. Estos son más de electrónica, los de papel, los cerámicos, ¿sí? Los plásticos. Bueno, los electrolísticos, sí. ¿Sí? Los de plástico también lo van a ver bastante. Estos se utilizan en electrónica sobre todo, los electrolíticos, lo ven, esos que se revientan, ¿vieron? Y sale como algo raro para afuera. Bueno. La placa no. No, es el dieléctrico el que se revienta. ¿Sí? La placa después se termina saliendo también. Pero bueno, y el plástico, este es el que más van a ver. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá, capacitores? ¿Sí? ¿Alguna duda, no? Bueno, vamos con bobinas, que es el otro gran tema. Una cosita, a ver, ¿por qué vemos capacitores y por qué vemos bobinas? Algo que por ahí no le introduje al tema, pero producen dos cosas importantísimas en la corriente eléctrica, ¿sí? Sobre todo en la alterna. Son amortiguadores de la corriente, ¿sí? Hacen que se atrase o se adelante diferentes cosas. En este caso pueden atrasar o adelantar la corriente o atrasar o adelantar la tensión, ¿sí? Entonces, cuando ocurren algún desfasaje por bobinas, por inductores, la que compensa generalmente son capacitores, porque hacen el efecto contrario. ¿Por qué ocurre esto? Porque trabaja con un elemento que es fundamental, que es el electromagnetismo, ¿sí? Que es en las corrientes, en la electricidad, el electromagnetismo son efectos propios, ¿sí? del pasaje de electrones o de la tensión. Entonces, uno trabaja con un campo eléctrico, como es el capacitor, y el otro trabaja con el campo magnético. ¿Bien? Como la corriente está compuesta de eléctrico y magnético, uno hace una cosa y el otro compensa con la otra. Bien, por eso se ven mucho capacitores y bobinas. Y el otro elemento es la resistencia. Bien, son con esas tres cosas lo que se van a encontrar siempre.
resistencia